Ancho del puente, 7.20 metros. Vamos a tener dos cargas de carril. Luego cuando hagamos el esquema para pasarlo a SAP, pues vamos a hacer bien el esquema bien chévere. Sin embargo, vamos a partir primero con este esquema inicial para hacer la hojita de cálculo. Entonces, longitud de 20 metros, tenemos dos carriles, cada carril de 3.60 metros, ¿vale? La longitud del puente, vamos a tener 20 metros, voy a cambiarla acá, el ancho del puente, 7.20. Número de vigas. Cuando yo voy a iniciar el cálculo, yo tengo que definir inicialmente un número de vigas inicial. Permítame. 7.20 metros de ancho. La consideración mínima es que cuando tenemos puentes de dos carriles, iniciemos con mínimo 3 vigas. ¿Por qué 3 vigas? Porque entonces la aferencia, si yo tengo un ancho de 720 metros y voy a colocar 2 vigas, pues claramente una viga por acá. Listo, dejamos voladís. En esta condición inicial, si yo solamente tengo planteado 7.20 metros, tengo solamente 2 vigas, pues prácticamente este puestos en voladizos se van a ir. Entonces, por distribución de referencia de cargas, una recomendación inicial es que cuando se tienen dos carriles, vamos a iniciar con un mínimo de 3 vigas. ¿Listo? Acción de predimensionamiento. Y lo segundo, si tenemos un solo carril, pues iniciamos con 2 vigas, porque no vamos a dejar una sola viga en la mitad del puente, pues ya que eso ya hay otra disposición. Como para tener otra referencia. ¿Claro para todos? ¿Ah? Pues para un carril, 2 vigas. Para 2 carriles, 3 vigas. Y ya para 4 o 5 carriles, pues uno va realizando la optimización a medida que vamos a hacer. Entonces partimos con una consideración inicial, y es que como tenemos 2 carriles, vamos a tener 3 vigas. Podemos disponer entonces, si hacemos un esquema transversal, para no rayar ahí el país, el computador tendríamos una viga, la primera parte, en todo el centro del puente es conveniente tener la viga central, ¿estamos de acuerdo? Y vamos a tener otra viga al final. Esta sería como la sección del puente final que vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, consideraciones de análisis. Siempre las distancias que yo voy a dejar entre vigas o como luz libre entre vigas, se recomienda que sea la misma por términos constructivos. Por otra parte, los voladizos, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, también inicialmente tienen que ser iguales. ¿Listo? También por términos constructivos. Es decir, yo tengo que buscar en la distribución de los elementos tipo viga y en la distribución de los voladizos que yo tenga una uniformidad. ¿Claro usted? Listo. ¿Cómo realizamos el predimensionamiento de nuestro elemento tipo viga? Ustedes lo tienen ahí, abran por favor la tabla del título C3. ¿Recuerdan que sacamos la fórmula para el predimensionamiento de losas? Entonces ahí van a encontrar no solamente para predimensionar elementos tipo losa, sino también van a encontrar para predimensionar elementos tipo. Ustedes que tienen la tabla de la fórmula, ¿recuerdan cuál es el valor? Tabla 3. Bien. Entonces, 0.077. Entonces vamos a tener 70. Listo. Entonces vamos a tener lo siguiente. Para 3 vigas, vamos a tener que la altura de la viga es de 0.07 L. En concordancia con las disposiciones
que nos da la norma colombiana de diseño de puentes. Eso quiere decir que para un puente de 20 metros de luz, ¿cuánto sería la altura de la viga? 1,40, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? 1,40 sería la altura de la viga. Ahora, ya tengo la altura de la viga, ahora tengo que determinar el ancho. ¿Cómo determino el ancho de la viga? El ancho de la viga, pues, ya es a criterio del ingeniero. No es que a nosotros nos restringan de alguna forma. Una consideración inicial, o la que ustedes comúnmente vienen trabajando, es que la base sea la mitad, ¿cierto? Es como lo que ustedes dicen mayoritariamente para estructuras de uso residencial. Sin embargo, debido a las cuantías de acero que se presentan en estos tipos de elementos, pues yo suelo tener una variación entre 0,35 veces la altura de la viga y 0,5 veces la altura de la viga, ¿vale? Entonces, en este caso, yo puedo jugar entre estos dos rangos, podría tener vigas de 70 por 40 como una condición máxima, o reducirlo al máximo como una viga de 0,50 por 40. ¿Claro? ¿Quién elige el tamaño de la viga? Sí, bajo su criterio. Entonces deciden eso, hacen la optimización, realizan el diseño y ustedes pueden cuál va a ser. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hago para llamar otra variable? Tiene, digamos, ancho de viga superior y abajo. No. Lo que yo estoy haciendo acá es que yo estoy diciendo, mire, HV lo voy a llamar como la altura de la. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, como esta es una hoja de cálculo rápida, no es una hoja definitiva, yo sí espero que ustedes acá, alturas totales de las vigas del puente, están ahí, 3.5.4. Pero ya voy para su pregunta, ¿claro? Eso como para que no se me pase la observación. Entonces, acá, lo que yo tengo es que yo acá la defino con 2 puntos. Y acá simplemente estoy definiendo esta variable, pero estoy llamando la variable. No va a tener problema. Ahora, si usted quiere definir esta variable más abajo, con el mismo nombre, con otro valor, lo puede hacer. ¿Cómo que no lo ve? Vea, ¿lo hago? Vea, póngale aquí. Bueno, para que evite esos errores, venga acá a la parte donde dice cálculo, ¿sí? Y si ve acá donde dice redefinición, apáguelo. Lo debe tener como chuleado, prendido. Apáguelo y no le empiezan a aparecer mensajes innecesarios. ¿Claro? Esa era la duda, ¿sí? ¿Les? Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahora vamos a definir, ya tenemos la altura de la vida. Definamos un ancho. Puede ser 0,70, 0,50, 0,100. ¿Cuál tiene que tomar? ¿0,50? Listo, perfecto. Entonces vamos a irnos con una viga de 0,50 por 1,40. ¿Listo? Cerca de la condición 1000. Claramente, si no me cumple la viga en el proceso de predimensionamiento, yo tengo varias opciones. Una, aumentar el ancho. Dos, aumentar la resistencia del concreto, ¿cierto? Tres, disponer mayor altura de la viga como tal. Entonces, las consideraciones de optimización, pues ya vamos teniéndolas en concordancia con lo que tiene que ver el diseño del puente. Entonces, sección de vigas definitivas. Esta primera parte es el predimensionamiento. Entonces, ahora vamos a tener que la viga final, por decirlo así, es una viga de un ancho de 0,50 y una altura de 1,40. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte, lo único que yo hice fue definir la altura de la viga. ¿Cómo? Esa altura de viga depende de cómo se vaya a construir el elemento. Y existen dos formas. La primera forma es que si el elemento es prefabricado, la altura de la viga no considera el espesor de la placa. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo voy a colocar la viga y encima me va a colocar. ¿Sí? Pero si va a ser una fundida monolítica, entonces en ese caso, yo sí puedo considerar dentro de la altura de la viga, para la altura del puente, está incluido la altura de la placa, ya que yo voy a fundir el puente de manera monolítica.
Claro, es importante esa diferenciación. Siguiente paso, vamos a predimensionar la placa. ¿Listo? Y para predimensionar la placa tenemos que hacer dos diseños como tal. Primero, bueno, para poder usar el complemento. ¿Cómo predimensionamos una losa de bien, inició bien, diga. Inició muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente, para yo predimensionar una losa, compañero, yo tengo que examinar cuál es el apoyo de la losa. Y dependiendo del apoyo que tenga la losa se divide o en placas de una dirección o placas en otra dirección. Dependiendo si la placa trabaja en una dirección, pues entonces voy a tener una función de predimensionamiento. Y dependiendo si la placa trabaja en dos direcciones, entonces yo voy a tener otra opción de predimensionamiento. ¿Cierto? Entonces, el predimensionamiento depende de cómo trabaje la losa, en pocas palabras. Tenemos una gran ventaja, bueno, por decirlo así, y es que debido a la longitud, como las vigas van a todo lo largo del puente, ¿cierto? Entonces prácticamente todas las losas que nosotros tenemos en puente trabajan en una dirección. Algunas de las chicas nos tienen un pedacito de papel higiénico. ¿Qué pena con usted? No, cancelado, cancelado. Aquí lo trae. Entonces, ¿cómo lo ven? Digamos que esto se ve a mayor detalle cuando ustedes ven sus cursos de concreto, ¿no? Bueno, espero que lo hayan alcanzado a ver. Entonces, yo primero tengo lo siguiente. Yo puedo tener losas de esta forma. Digamos que tengo una viga, ¿listo? De cualquier sección. Tengo una columna, tengo una viga, tengo una columna, tengo una viga, una columna acá. Solamente estoy haciendo el ejemplo como esquemático para aquí. Tengo esas cuatro vigas, ¿cierto? Y tengo la losa. ¿Cuál es la losa? El elemento que está en la mitad. Yo tengo varias opciones. La primera opción es que cojo este elemento tipo losa y no le coloco ningún apoyo interno. Es decir, simplemente tengo toda la losa, se va a poner en las vigas y en las vigas está la columna para encontrar. Para eso tengo que tener en cuenta la dimensión de la losa. Vamos a colocar unas dimensiones. Vamos a decir que esta tienen 3 metros por 3 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo quiero determinar cómo trabaja esta losa, entonces voy a colocar que este es L, es así, que L sobre B, ¿cuánto me da? En este caso, 3 sobre 3, esto me da 1. Si la relación de L sobre B es mayor a 0,5, la losa trabaja en dos direcciones. Y si esa relación es menor a 0,5, la losa trabaja en una dirección. Pero ¿por qué es importante esto y por qué hago recuento de esto? Porque si la losa trabaja en dos direcciones, quiere decir que el área aferente que va a tener la losa es este, formando ángulos de 45 grados, ¿cierto? Ustedes allá nos colocaban aquí el área aferente y con esa área aferente. Eso quiere decir que la carga se va a distribuir de manera uniforme en las cuatro vigas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Si yo hago otro cálculo, pero ahora con una losa en una dirección, entonces vamos a colocar el mismo ejemplo. Tengo una columna, yo tengo otra columna, tengo otra columna. Tengo las vigas, pero ahora lo que voy a hacer es que en toda la mitad, disculparán ahí lo chueco, voy a colocar un elemento intermedio o una vigueta. ¿Listo? ¿Para qué? Para ayudar a distribuir la placa. Para que ese espesor de placa no me dé tan grande. Entonces, ahora la placa ya no va a ser una gran placa, sino van a ser dos placas. Esta placa de acá y esta placa de acá. Y en ese orden de ideas, entonces podríamos decir, como para simplificar el cálculo,
Quitemos los espesores y demás, y el espesor, vamos a decir que queda 1.40, ¿cierto? Y vamos a decir que estos siguen siendo los mismos 3 metros. ¿3 metros? ¿Listo? Hagamos la relación. ¿Cuánto me da entonces la relación? Entonces 3 dividido. ¿Sí o sea, bueno, o lo encontraron así, o lo encontraron. Hay una relación que es 0,5, si no le dicen 1.4. Pues como este valor es menor a 0,5, entonces la losa trabaja en una dirección. Pero ¿qué es lo importante de que trabaje en una dirección? Lo importante es el área ferente. Si la losa trabaja en una dirección, lo que nos está diciendo es que en el sentido vertical o en el sentido más largo, la proporción de carga que llega es muy baja. ¿Estás de acuerdo? Es decir, si yo acá trazo los ángulos de 45 grados, va a ser algo como esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién se lleva la mayor carga? Esta. ¿Cuál se lleva la mayor carga? Esta. Pero esta carga es muy pequeña y entre más grande se hace mucho más pequeña. Y como se hace mucho más pequeña, entonces una simplificación válida es que yo asuma cuando tengo placas en una dirección que la mitad de la carga se va para una viga y la mitad de la carga se va para la otra viga. ¿Estamos de acuerdo? Pero es por eso. Entonces, ahora, si yo tengo ese planteamiento completamente claro, vamos a encontrar lo siguiente. La primera disposición, entonces, en este caso, es que todas estas vigas son vigas de carga. ¿Cierto? Porque todas reciben carga, abundancia. Y todas son vigas de rigidez, porque todas aportan rigidez. En cambio, en este caso, estas vigas, voy a marcarlo en rojo, esta viga y pues esta viga son vigas de carga, pero estas son vigas de rigidez, porque no reciben carga, la viga también recibe. ¿Claro hasta ahí? Ya que eso está completamente claro, pues extrapolemos esta condición a lo que tiene que ver los puentes. Si nosotros trasladamos esta condición a lo que tiene que ver los puentes, tendríamos lo siguiente. Vamos a tener, voy a hacer el mismo esquema que tenemos planteado acá, pero ahora lo voy a hacer manual. Tendríamos lo siguiente, tenemos la losa. Disculpen un poco si queda chueco. Ya saben que yo no estoy en ingeniería porque soy maestro de dibujo. Y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener una viga y esa viga la vamos a disponer. Tenemos una primera viga que va en toda la viga. Voy a marcar el eje de la viga. Y voy a tener otra viga, puede ir en este sentido y puede ir en este sentido. Y voy a tener otra viga en esta parte. O ahí lo estoy haciendo prácticamente. ¿Ya con las vigas? ¿Ya la ven? Entonces. El borde de la losa, pues es el verde. Y acá tengo tres, el eje de la viga y el lado de la viga. El eje de la viga y el lado de la viga. ¿Ya lo sé? Entonces, ¿cuál sería? Analicemos, imaginen que es simétrico, ¿no? Porque asumimos que este L que hay acá es igual a este L que está acá, ¿cierto? Asumimos que son iguales. Claramente, por mi buen dibujo y mi buena interpretación, entonces ustedes lo ven prácticamente idéntico, ¿cierto? Yo no veo que tengan una vida diferente, pero inicialmente son iguales. ¿Listo? ¿Qué consideración voy a tener? ¿Cuál es la losa? La losa
que yo voy a tener que predimensionar primero es esta. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la losa, ¿cierto? Pregunta, ¿esa losa trabaja en una dirección o en dos direcciones? Pero ni siquiera tengo que hacerlo, ¿cierto? Ya sé que todas las losas que trabajan en puentes trabajan en una dirección. Y como trabajan en una dirección, entonces significa que su sentido de trabajo va a ser ese. ¿Estamos de acuerdo? Que su sentido de trabajo va a ser ese. ¿Claro? En ese orden de ideas, si yo sé que el trabajo de la losa es en este sentido, ¿en dónde va el refuerzo principal? Pues en ese sentido. Obvio. Entonces yo voy a tener que la losa, su refuerzo principal es en este sentido, y el refuerzo secundario es en este sentido. ¿Era igual cuando solamente la losa, había solo losa? No, porque el refuerzo principal cuando teníamos en losa era en este sentido y el secundario era en este sentido. ¿Qué es lo importante que usted tiene que tener en cuenta a la hora de realizar un diseño? Analizar cuál es el comportamiento. Pero ya partimos de ese primer punto. La losa es un elemento secundario que va a trabajar en una dirección. ¿Listo? Entre más grande, más solicitación va a tener. Y por otra parte tenemos un pequeño tramo voladizo, ¿cierto? Ese tramo voladizo, pues claramente acá va a tener un refuerzo negativo, que también el momento negativo pues va a estar en la parte inferior, y el diagrama de la losa, si nosotros hacemos, tenemos el voladizo, tenemos la viga y tenemos el voladizo. ¿Cómo sería el diagrama de esto? Esto sería algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a tener tanto momentos positivos como para momentos negativos. Listo. Ahora. No, el refuerzo del voladizo va en la parte superior. Y acá el refuerzo negativo. Entonces así va a ser la distribución de acero. Es decir, acá yo voy a colocar acero en esta parte. Ya acá lo voy a colocar. Abajo, acá. Arriba, acá. Abajo, acá, arriba. Y hacia el fondo voy a colocar, pues cuantía mínima. ¿Cierto? Hacia el fondo cuantía mínima. Sí, pues la inversión de monto. Claro, digamos hablando inicialmente de la luz. En esta condición inicial de análisis, entonces tenemos lo siguiente. Yo voy a tener que predimensionar la losa, pero voy a tener dos longitudes. Una longitud libre, ¿cierto? Y una longitud de voladizo. Con ambas longitudes yo tengo que jugar para predimensionar las dos. ¿Claro? ¿Cuál dejo? La más crítica. Pero convencionalmente lo que se busca es que pues, se busca un espesor que esté optimizado tanto para la voladizo. ¿Cómo vamos a hacer el predimensionamiento? Entonces lo primero es que yo necesito cuánto es mi luz libre y cuánto es mi luz de voladizo. Y de acuerdo con esto, hacemos una predimensión. Cuando ustedes tenían estructuras de concreto, la convencional, cuando eran edificaciones residenciales, C9. Con el C9, ¿no? Entonces llegaban a hallar cuánto era la luz en un sentido, llegaban a dividido en 12, 13, 14, 15, dependiendo del número de luces que tuviera la luz. En este caso, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, para voladizos. Para el voladizo, el predimensionamiento que vamos a utilizar es la luz del voladizo dividida en 7. ¿Listo? La luz del voladizo dividida en 7. ¿Y desde dónde medimos la luz del voladizo? ¿Ah? Yo tengo dos opciones. La primera es que yo tomo la luz del voladizo hasta acá. Y la otra es que yo tomo la luz del voladizo hasta la mitad del centro de la viga. Recomendación, la luz se toma, esa que está ahí, la luz dividido en 7, al centro de la viga. ¿Eso? Me va a ser la luz de voladizo más el ancho de la viga dividido en 2. Esto más el ancho de la viga dividido en 2. Recomendación inicial, que máximo ese voladizo, máximo, la luz libre tenga 1.50. Pero 1.50 más o menos, una recomendación inicial.
Si hacemos esta recomendación inicial, entonces nosotros tendríamos que el espesor del voladizo sería 1.50 más 0.50 dividido en 2. ¿Cuánto me da esto, muchachos? O sea, digo que el voladizo podría haber de 1.50. No. ¿Ah? Sí, usted puede dejar más voladizo, pero usted deja más voladizo, necesita mayor espesor de 2. Entonces empieza a jugar, ¿sí? Ah, quiero colocar un espesor de losa de 30 centímetros, pues claro, puede dejar un voladizo de 2 metros. Pero será conveniente dejar un voladizo de 30 centímetros, de 30, pues para eso ya es casi un puente tipo losa, ¿no? ¿Cuánto? 0.25. ¿Qué es la base de la mesa? Entonces tendríamos acá prácticamente tendríamos 0.50, 1.75 en el 7. ¿Sí? Ya te acoplo la duda, un segundo. Entonces voy a colocar acá simplemente espesor 1 para que quede planteado acá, que eso no lo tenía acá. Entonces 1.50 más B de la viga. Listo, perfecto. Entonces, por ahora tengo un espesor de 0.25. Vamos a iniciar, digamos, con eso y vamos mirando si lo optimizamos. ¿Les parece? Entonces, ¿cuánto sería la separación que yo tendría entre la luz que tengo acá? La luz que tengo acá. ¿Listo? ¿Cuánto sería esta luz? Yo propuse esta inicialmente, la del voladizo. Y ahora ya que tengo la del voladizo, tengo el ancho de las vigas que puedo determinar cuánto es esta luz central o la simétrica. Planteamos una ecuación. Entonces, vamos a tener que primero partimos de que LL va a ser igual a el ancho del puente. ¿Cierto? Todo el ancho total. Ancho del puente. A ese ancho del puente le vamos a restar, ¿listo? Las luces del voladizo, que en este caso definimos como 2 veces por L voladizo. Ya, este que está acá y este que está acá. ¿Estamos de acuerdo? A eso le tenemos que restar. Entonces, ¿cuántas vigas tenemos? 1, 2 y 3. Entonces vamos a decirle que menos el número de vigas N por el ancho de la viga. ¿Sí? ¿Van conmigo? Y eso me va a dar, entonces ya lo que hice fue, tengo el ancho del puente, tengo el ancho. Tengo el ancho del puente. A ese ancho del puente le estoy restando 2 veces la longitud del voladizo. 2 veces esta longitud. ¿Cierto? Ahora, a ese ancho del puente le estoy restando las 3 vigas o el número de vigas que tenga, menos multiplicado por el ancho de la viga. Y eso me va a dar la sumatoria de esta distancia más esta distancia. Y esto dividido en esto. Entonces, así lo podemos programar. ¿Listo? Es claro, porque entre más vigas, pues más menos ancho, entre más voladizo, pues menos. ¿Listo? ¿Claro? Entonces, programémoslo rápido. Entonces vamos a tener. Bueno, esto, si nosotros quisiéramos, esto podemos dejarlo más bonito. ¿Ve? Entonces, L control, con la control menos, LV es igual a 1.50 metros. Y este 1.50 metros, entonces va a ser
Coloquémosle luz de voladizo. Luz de voladizo. Ahora, si ya tengo esto, entonces puedo hacer el predimensionamiento del espesor de la losa por voladizo, que sería igual. Acá ya no coloco LV, voy a colocar este. LV más el ancho de la viga, BV, dividido en 2, dividido en 7, 0.25. Entonces acá voy a colocar esa es una excelente pregunta. Esa no es una buena pregunta, esa es una excelente pregunta. Y es una excelente pregunta porque, recordemos lo siguiente, usted que hacía en estructuras cuando usted decía, ingeniero, ¿qué lo puede mencionar esta? Usted la fórmula tiene la fórmula, va a mencionar esta. ¿Usted qué hace? De la fase, la luz. Se va al centro y usted verifica, que es una viga simplemente continua. Les coloquemos un ejemplo. ¿Cuántas luces hay ahí? 4, 5 menos. Usted tiene que medir su paso máximo, ¿no? Lo primero que usted tiene que hacer es, más o menos, cuánto le mide el paso. Entonces, 4, claro, mi paso a, yo creo que está grande, ¿no? Entonces, claramente mi paso va a ser menor al paso que tengo. A uno mismo. Entonces, tenemos 4.50. Luz simplemente apoyado continuo. Yo voy a decir que tiene continuo allá y continuo acá, ¿cierto? Entonces, usted se va a la tabla del C9, allá cuando era estructuras de concreto, lo voy a colocar con este ejemplo para que nos mire. Entonces, te decía, una viga simplemente apoyada, que encima tenga particiones frágiles, es decir, puro, como es este caso. Entonces, la luz dividido en 11, 12, 14. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da esto? 4.51, 14. ¿0? Dividido en 14 porque es una viga de una luz de 4.40 con dos extremos continuos. ¿Ah? 0.30. ¿Listo? ¿Claro? Este valor sale de 0.32. Entonces yo tengo dos opciones. La primera opción, es decir, voy a colocar la 35 centímetros de altura. Como usted cumple con esa altura mínima, pues usted no tiene que hacer ningún chequeo especial. Simplemente deja 35 centímetros. Ahora les pregunto, ¿yo puedo dejar 30? No, es más, yo puedo dejar 25. ¿Sabes qué? La respuesta es que sí, y que no. Pero no estoy cumpliendo qué. ¿Ah? Acá la mínima, la que el mínimo ancho de la vía es 25. Que es una velocidad. ¿Pues la puedo hacer 25? Sí, la altura. Pues ¿cuánto me dio la altura? La altura se cumple el dimensionamiento. Perdón. Pero que acá me confundo. Acá, este es 0.32. Yo puedo disponer 0.35 o puedo disponer 0.25. 0.35 es la fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy por encima del predimensionamiento. Entonces yo dejo el elemento por encima y nadie me va a decir nada. Pero la pregunta, ¿yo puedo dejar 0.25? ¿No vieron esto en concreto? No. Me paro un poco que es mentira. ¿Cuál es ya? Eso es una recomendación. Ojo, es una recomendación. Y lo que dice la tabla, y exactamente lo mismo más para que lo digan, porque a mí no me gusta que digan después, no, el profesor se dice mentira. Vean que estas cosas son importantes. Yo creo que... Acá está. Entonces estas son las tablas, ¿no?
¿Sí la ven? Vean las tablas que ustedes venían manejando. Entonces, ojo, esta tabla que está acá es cuando no tiene elementos frágiles que sufran deflexiones, es decir, que arriba hay vidrio. Si yo tengo un muro, como en este caso, entonces yo utilizo esto. Para una viga simplemente apoyada, bueno, una viga con ambos extremos continuos, la luz, vigas o losas, la luz dividido en 14. Este valor que está acá. ¿Sí? Ya lo tengo en memoria porque estamos acá. Entonces, este es el valor que yo tengo que disponer para yo no hacer lo siguiente. Yo quiero que lean, ojalá una niña o un caballero para que no se vaya a ver ninguna violencia de cisgénero. Ah, bueno, nunca sabemos, ¿no? Entonces, alguien que lea, por favor, duro este comentario. Alturas por espesores mínimos recomendados para vigas no reforzadas, reforzadas con una excepción que soporte tubos accesorios a menos que se calculen las devoluciones. Lea lo último, ¿me recuerdas tu nombre? Tu compañera de lado. ¿Me recuerdas tu nombre? Natalia, lee la última parte donde dice, al menos que, dile a uno. Exacto. Entonces, es todo lo que está diciendo la norma. Lo que está diciendo, ese es un expresor que es una recomendación. ¿Usted puede dejar alturas menores? Sí, correcto. Claro, usted quiere optimizar proyectos con unas tablas que no están grandes. Sí, pero ¿qué tiene que hacer? Calcular deflexión. Y el tema del cálculo de las deflexiones es que, como dicen por ahí, todo el mundo nos quiere pasar, porque uno tiene que calcular deflexiones y uno tiene que calcular deflexiones a corto plazo y a largo plazo. Y para eso tiene que tener en cuenta la fisuración del elemento. De lo que hacen los ingenieros es, si cumplo con ese acto mínimo, pues me ahorro un trabajo. ¿Por qué? Porque no tiene que calcular. Entonces, ¿se pueden dejar menos espesores que los mínimos reglamentarios? Sí, lléveselo de memoria para todos. Claro, hay algo que es predimensionamiento. Una cosa es predimensionamiento, ¿cierto? Y ese predimensionamiento está bien, me dan una medida inicial. Pero yo puedo calcular menos, puedo colocar un elemento menor que eso, sí. Pero tengo que calcular de resistencia y garantizar deflexión. Claro, que no se hace convencionalmente o algunos ingenieros no lo hacen, se van con el mismo, también. De esa forma no, calculan deflexión. ¿Listo? Entonces, yo podría dejar menores que de la luz. Sí, yo puedo dejar menores que de la luz. ¿Puedo dejar menores que de la altura? Sí. Lo que recomendamos es que para puentes, por ejemplo, que las luces son tan grandes, claro, yo puedo bajarlo un poco. Pero lo que sí tengo que tener en cuenta es que cuando esté haciendo el diseño, pues sí o sí tengo que checar deflexiones. Y si no me cumplen las deflexiones, pues ahí sí nada que hacer, ahí sí toca aumentar. La única cuando no me cumple la deflexión es aumentar el espesor de los o aumentar la viga de la losa, ¿claro? O otra, vamos a hacer un ejemplo, digamos que este es el voladizo, ¿listo? Si yo tengo que el voladizo, cuando yo le voy a aplicar la carga, se llama deflexión, que la deflexión horizontal es muy grande. Pues la otra cosa que yo puedo hacer es que en hora dejo una puerta flecha. Cuando fundan la losa, ya a medida que va pasando la deflexión, pues en acción natural se va de esta forma. ¿Claro? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se hace eso? Pues se hace eso para que cuando la deflexión lo que más tenemos es uso. Que no le dé miedo a la gente. No imagino que ustedes, yo creo que la cosa que se llama. Y puede que la vida todavía usted no le vea ni fisuras. Esa es una condición de deflexión máxima. ¿Usted se ayuda ahí? No, mi cochina, ¿sí? Sí. No, no porque es constructivo. Simplemente eso lo que va a pasar es que yo sé que cuando llegue la carga esto va a ser esto. ¿Cierto? Entonces simplemente para empezar a contrarrestar la deflexión que va a presentar la carga. Duro, duro. Bueno, no para eso por ahí.
Es decir, que ya no dice esto como si fuera. Ah, que yo la dejé. Ah, ya que yo mandé esa viga al mundo. O sea, lo que yo no entiendo es que analice diferente como si fuera. Porque esta la mandé acá. ¿Sí? ¿O cuál es? ¿Quieres más duda? Entonces, yo creo que no va a importar que se abra una cuenta. Pero que yo me acuerde que en el curso de uno, digamos, tenía este año, ¿no? Aquí ya mi viga normal. Y para yo no dejar este voladizo, para que no me afecte tanto, dejaba la mitad de este espesor aquí, con esta misma separación que llevo. Ah, también. Ya Sí, digamos, la mitad del ancho de la viga. Ah, O sea, hacer otra viga, pero pequeña. Con la sí, mitad ya del lo ancho. entendí. Ya lo entendí. Sí. Nunca la había haría eso. ¿Viste también lo que dice? ¿Viste también lo que dice? Ahora todos somos más ignorantes. No, en estructuras es muy bueno. ¿Listo? En estructuras es muy bueno. Pero acá no. En puente no se utiliza mucho porque resulta y pasa que acuérdate que el elemento que va a transferir la carga es este. ¿Cierto? Entonces, si yo llego a mandar una viga, puede ser de menor tamaño. ¿Por qué la mando de menor? ¿Por qué la mando de menor tamaño? Porque el área aparente es menor, es muy pequeño. Entonces yo por eso puedo reducir esta viga perimetral. Pero voy a tener un problema grave en puentes. El problema grave en puentes es que quien me va a transferir la carga al extremo acá es la viga. Entonces acá coloco un neopreno, acá coloco un neopreno, acá coloco un neopreno y acá coloco un neopreno. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo con la viga más pequeña acá no me toca, porque mal o bien está cogiendo parte de voladizo. Claro. Entonces, si no le genero apoyo acá, pues voy a tener un problema. Y es que si yo genero acá una viga, esa viga no está sumando peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces depende. Que se usa así. Sí. Es más, yo en estructuras, todas las estructuras que yo hago, yo siempre mando el voladizo que esa viga la mando. ¿Sí? Pero cuando es esa estructura. Porque yo la puedo apoyar acá y acá. O sea, y esto recibe carga. Pero acá no. Acá no, porque recuerda que el tramo completo es este y la viga apoya acá. A menos de que yo le diera un poco una apoyo ahí pequeño, pero pues, imagínense ustedes que va a hacerle allá el cabo limpio por acá. ¿Sí? Por eso es que todas las vigas se dejan del mismo tamaño. Para que cuando vaya a diseñar el estilo, pues, pero excelente. ¿Listo? ¿Qué sí se suele hacer? Lo que se suele hacer en algunos casos es si el espesor, recuerden que el espesor más crítico, de acuerdo con el comportamiento de la losa, es acá. El cortante máximo y el momento máximo está ahí. Entonces, lo que sí se hace es que, un ejemplo, acá me da un espesor de 20 y acá me da un espesor de 25. Entonces, si yo lo quiero optimizar, entonces vengo acá y antes de llegar acá, entonces hago lo siguiente. Un espesor variable, donde acá al final tengo el espesor, este mismo espesor y acá le hago una variación al espesor para que me alcance. ¿Eso? En puentes si hacemos eso. Ahora, para el diseño de la viga tenemos dos opciones. Este elemento lo dice una cartera. Tenemos dos opciones. La primera es que vamos a diseñar la viga como si fuera una viga completa, toda. O la otra opción es diseñarlo como una viga T. ¿Listo? ¿Cómo lo vamos a diseñar nosotros? No. Ok, yo tomo viga T, yo estoy tomando la resistencia, el ancho de la salida de la losa. ¿Listo? Entonces yo voy a diseñar la viga con solamente su sección normal, sin viga T, porque lo que voy a hacer es que la losa lo que voy a hacer es estable. ¿Listo? Todas preguntas. ¿Sí le vas a pegar? Listo. Pensé que se me va a voltear la cita. Entonces, ¿cuánto nos daría entonces el ancho para el ancho intermedio? Hagámoslo acá. Entonces, ¿cómo llamamos ese ancho? Ah, bueno, LL lo llamamos. L sub L.
¿Tensores de qué? ¿A qué al voladizo? ¿Y a qué lo va a tensar? No, porque es que ese es otro puente, porque es un puente atirantado, donde yo tengo un mástil principal que me va a soportar el tirante. Pero acá, ¿cómo le voy qué elemento mando ahí intermedio para arriba para que tenga tirante? En este no. Bueno, ahora pues me tienen que ver que, ¿por qué no manda acá? Para que diga, que lo amarro algo, pero algo que es el puente es este. Cojo el escribo la mitad y lo mando a una mitad. Cuando yo tengo la otra tipología de conseguir con tirantes, es el puente atirantado. Porque ahí sí yo voy a tener un mástil central y todo el puente y lo apuntar al partido. No. Pero en ese caso, entonces, este que está acá es única y exclusivamente para caracterizar. No tiene una función principal. Pero excelente, excelente pregunta. ¿Claro? ¿Está ahí para todos? Para este puente no, pero en puentes atirantado funciona como dice el compañero. ¿Listo? Simplemente un mástil central y apuntalamos todo a los torones o a las pilas centrales que tengamos. Listo, entonces ¿cuánto me da esta separación? Entonces teníamos que era el ancho del puente menos 2 veces por LV. LV era la longitud del voladizo. Menos el número de vigas que lo llamamos N. Que lo llamamos N por el ancho de la viga que lo llamamos BV. Y esto y un 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Señor? ¿También? También, bien. Sí, porque yo voy a tener, el número de espacios va a ser n-1 vigas. ¿De acuerdo? Entonces acá tengo 1.35. ¿Listo? Entonces, luego de que he definido el 1.75, entonces podemos irnos a esta tabla que tenemos para poder determinar cuál es el espesor de la losa. Entonces, si yo tengo longitudes de 1.80 metros o menos, no, acá está, a 0 y concreto, dependiendo del tipo de losa. Entonces, si es en concreto, para 2 metros o menos, se recomienda un espesor de 0.15. Si yo tengo espaciamiento entre los 2 metros y los 2.30 metros, yo tengo espesores de 0.20. Entre 2.30 a 3 metros, 0.22, y entre 3 a 3.60, 0.20. Sí. Entonces, no. Esto es independientemente porque, por ejemplo, yo porque les decía que yo diseño la viga como un elemento individual, porque el elemento puede trabajar o como un elemento prefabricado o como un elemento vigatero. A mí me gusta siempre diseñar el elemento solamente, no tener en cuenta el aporte de las aletas en la resistencia, porque yo considero la losa como si fuera una carga. ¿Listo? Perfecto. Entonces, en este caso, ¿cuánto me dio la luz? 1.35. Eso quiere decir que me da un espesor de 19 centímetros. No es que yo les voy a pasar el marcat. No el marcar, pues el PDF de los apuntes para que apunten. No, porque pues, qué gracia tendría, por lo menos para que lo desarrollen. Fundamentos de ingeniería de puentes del ingeniero Vallecilla. Carlos Ramiro Vallecilla. Listo, entonces, esta es la separación que tenemos aquí. Es decir, de borde a borde. ¿Eso? Ahora, acá me hace falta sumarle algo. Acá falta sumarle más. ¿Cuál era este?
Listo. Más BV. ¿Qué es BV? Entonces, ya lo calculamos. Acá calculamos la luz libre, ¿cierto? Pero al igual que lo hacíamos en el voladizo, la recomendación es que calentamos a centro de viga. Lo que dice acá es sumarle un ancho de viga para que tengamos la luz media de centro a centro de viga. Ahora sí. Entonces, ¿cuánto me dio la separación? 1,85. Eso quiere decir que estoy en este rango, sigue dando 19 centímetros. Entonces, tenemos dos espesores, uno de 19 y otro de 25. Entonces, empecemos a ahogar. ¿Qué pasa si yo el voladizo lo dejo, por ejemplo, de 1 metro? 0,17, 1,20, 0,20. Ah, bueno, 0,20, ¿cierto? Con 1,20 voladizo. ¿Y cuánto me da la separación acá? No, pues esta parte ninguna. Más adelante, más adelante. Entonces, acá tendríamos, si yo dejo un voladizo de 1,20, voy a tener acá un espesor de 0,20 y voy a tener acá una división de 2,15. Eso quiere decir que para 2,15, menores de 2 a 2,30, 20 centímetros, ¿cierto? Entonces, de esa forma, si yo dejo un voladizo de 1,20 y dejo estas separaciones, el espesor que voy a tener es de 0,20 tanto para el voladizo como para la parte intermedia de la losa. ¿Se dieron cuenta cómo lo optimicé? ¿Sí? ¿O cómo se empieza a jugar con eso? Pregunta Dana Valentina. No, vamos a partir de que tú puedes dejar un voladizo hasta de 2 metros, por decirlo de esa forma, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú lo dejas de 2 metros? ¿Qué vas a necesitar más? Espesor de losa. Pero entonces, tú empiezas a jugar. Imagínense que ustedes vengan acá con un espesor de 19, y luego pasan un espesor de 30. Súper ineficiente, ¿cierto? De lo que se busca es que ambos espesores sean similares, ¿claro? Entonces, con las recomendaciones de predimensionamiento que yo les di, uno empieza a jugar con las luces que tenga y demás, y con eso nos dio que para 1,20 tenemos un espesor de losa de 20 centímetros, y con eso una luz libre de 2,15. Y con eso un espesor de 20. Sí, lo ideal es que ambos valores estén parecidos. ¿Listo? Para que tenga ya una continuidad de losa.